¿Qué haces cuando el mundo entero te ha dicho que no mereces existir y lo único que te mantiene con vida es el llanto de un bebé que no puedes calmar? Mis manos temblaban, no por el frío que atravesaba las grietas de la cabaña abandonada, sino porque llevaba 3 días sin dormir, 3 días escuchando el llanto desgarrador de mi hijo, ese grito agudo que perforaba el silencio del bosque como una daga, 3 días preguntándome si la vida que le había dado era una condena disfrazada de amor. Lo sostenía contra mi pecho, meciéndolo con desesperación, cantándole canciones que mi madre me cantaba cuando el mundo aún tenía sentido, pero nada funcionaba. Sus puños diminutos golpeaban el aire, su rostro enrojecido por el esfuerzo de un llanto que parecía arrancado desde lo más profundo de su alma. No tenía fiebre, no tenía heridas, solo dolor, un dolor que yo no podía ver, que no podía tocar, que no podía curar. «Por favor», susurré contra su frente húmeda. «Por favor, mi amor, dime qué necesitas». Pero él no podía decirme, solo podía llorar. Y yo solo podía sostenerlo mientras mi propio corazón se partía en pedazos cada vez más pequeños. Afuera, la nieve caía en silencio, copos enormes que cubrían el mundo como un manto funerario. El bosque estaba vacío. Nadie vendría, nadie sabía que estábamos aquí. Y si lo supieran, no les importaría. Una Omega rechazada no era nada. Una Omega rechazada con un hijo bastardo era menos que nada. Caminé hacia la ventana rota, la que había intentado tapar con tablas y tela. A través de las rendijas veía la vastedad blanca, el frío infinito que nos rodeaba. El mismo frío que sentí aquella noche, hace 11 meses, cuando él me arrancó la marca del cuello frente a toda la manada y declaró que mi nombre ya no existía. La luna de plata que colgaba de mi cuello, lo único que me quedaba de mi madre, brillaba débilmente bajo la luz de la vela. La apreté con fuerza. Era mi único ancla a un pasado donde alguien me había amado. El llanto se intensificó. Mi hijo arqueó la espalda, su carita contorsionada en una expresión de agonía que ningún bebé debería conocer. Algo estaba mal, algo más profundo que el hambre o el frío. Era como si su alma rechazara este mundo, como si supiera que había nacido en el lugar equivocado, de la madre equivocada, en el momento equivocado. «No», dije con voz rota, «no te rindas, por favor, no te rindas, yo no me rindo, tú tampoco puedes hacerlo». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sentía cómo la desesperanza trepaba por mi garganta como hiedra venenosa. ¿Qué clase de vida podía ofrecerle? ¿Qué futuro teníamos en esta cabaña olvidada, escondidos como criminales, sobreviviendo apenas con las raíces y bayas que encontraba en el bosque helado? Entonces, escuché el sonido, un rasguño suave en la puerta. Me quedé paralizada. El llanto de mi hijo era lo único que se escuchaba, pero debajo de él, inconfundible, había algo más, algo vivo. Rasguño, pausa, rasguño. Mi corazón se aceleró. Los lobos salvajes no rascaban puertas, los depredadores no pedían permiso, pero tampoco podía ser humano, no aquí, no a esta hora. El llanto continuaba, implacable, llenando cada rincón de la cabaña con su desesperación. Sostuve a mi hijo más fuerte, retrocediendo hacia la esquina más alejada de la puerta. La daga oxidada que había encontrado entre los escombros estaba sobre la mesa, demasiado lejos. Rasguño, rasguño, más insistente ahora. «¿Quién anda ahí?», grité, mi voz quebrándose. «Aléjense». Silencio, solo el viento y el llanto. Entonces, algo imposible. Una voz que no era voz. Un susurro que no venía del exterior, sino de dentro de mi mente. Suave como el terciopelo, antiguo como las montañas. «Déjame entrar. Él me necesita». Mis piernas casi cedieron. Lobos que hablaban en la mente solo existían en las leyendas ancestrales. Espíritus guardianes, guías del otro mundo, criaturas que aparecían cuando el destino se quebraba y necesitaba ser remendado. Con manos temblorosas, me acerqué a la puerta. Mi hijo lloraba tan fuerte que pensé que sus pulmones se romperían. La madera crujía bajo mis pies descalzos. El frío se filtraba por las rendijas como dedos espectrales. Abrí la puerta apenas unos centímetros. Y ahí estaba. Un cachorrito, blanco como la nieve recién caída,
con ojos dorados que brillaban con una luz que no pertenecía a este mundo, no más grande que mis 2 manos juntas, pero en su mirada había siglos. Sabiduría, propósito. Me miraba fijamente, sin miedo, sin agresión. Solo certeza. No puede ser real. Susurré. El cachorrito entró sin esperar invitación, moviéndose con una gracia que desafiaba su tamaño diminuto. Caminó directamente hacia donde yo sostenía a mi hijo, que seguía llorando con desesperación desgarradora. Quise detenerlo, proteger a mi bebé, pero algo en esos ojos dorados me paralizó. El cachorrito se sentó frente a mí y levantó su pequeño hocico. Luego, con una delicadeza que me robó el aliento, colocó su patita sobre el pie desnudo de mi hijo, y el llanto cesó, instantáneamente, completamente. El silencio que siguió fue tan abrumador que pensé que me había quedado sorda. Mi hijo abrió sus ojos, esos ojos grises que tanto me recordaban a alguien que prefería olvidar, y miró al cachorrito, y sonrió. Por primera vez desde que nació, sonrió. Las lágrimas corrieron por mis mejillas sin control. Caí de rodillas, abrazando a mi hijo contra mi pecho mientras el cachorrito nos observaba con esa mirada antigua, sabia, imposible. ¿Quién eres?, susurré. El cachorrito ladeó la cabeza, y en mi mente, esa voz de terciopelo resonó nuevamente. Soy el que siempre estuvo esperando, el que nunca se fue. Pero eso viene después. Afuera, la nieve seguía cayendo. Pero dentro de esa cabaña abandonada, por primera vez en 11 meses, sentí algo que creí haber perdido para siempre. Esperanza. Pero para entender cómo llegué aquí, para comprender por qué un espíritu ancestral apareció en mi puerta en el momento más oscuro de mi vida, primero debo contarte otra historia. La historia de una noche, donde todo lo que era se convirtió en cenizas. La noche donde el destino decidió romperme. Volvamos al lugar donde todo comenzó. Hace 11 meses, bajo una luna llena que presenció mi destrucción. La luna llena colgaba sobre la plaza central como un ojo acusador. Nunca olvidaré cómo brillaba esa noche, fría y perfecta, indiferente al horror que estaba a punto de presenciar. Yo estaba de rodillas sobre la piedra ceremonial, el mismo lugar donde, 6 meses antes, él me había marcado como su compañera, donde había susurrado mi nombre contra mi piel como si fuera sagrado, donde prometió que nada nos separaría jamás. Mentiras. Todo fueron mentiras. El ara de la casa Luna Sombra. Su voz resonó en la plaza, tan distinta a la que conocía en la intimidad. Te rechazo como mi compañera. Te rechazo como omega de esta manada. Te rechazo como portadora de mi marca. Cada palabra era una garra arrancando pedazos de mi alma. La multitud nos rodeaba en círculo perfecto. Cientos de ojos, algunos con lástima, la mayoría con desprecio, unos pocos con satisfacción apenas disimulada. Mi madre había muerto apenas 3 meses atrás. Fue ella quien me dio la pequeña luna de plata que ahora colgaba de mi cuello. Lo único que me quedaba de cuando mi vida tenía sentido. Me había dicho que la luna siempre encuentra el camino de regreso a casa, sin importar cuánta oscuridad atraviese. Pero esa noche, mientras lo miraba, a Darius, el alfa que había jurado amarme, prepararse para destruirme públicamente, comprendí que algunas lunas simplemente se pierden en la oscuridad para siempre. Levanta la cabeza, ordenó con frialdad. Mira a tu manada cuando aceptes el rechazo. Levanté la mirada. Busqué en sus ojos algún rastro del hombre que me había sostenido cuando lloré por mi madre, el que me había prometido que nunca estaría sola. Pero ese hombre había desaparecido, reemplazado por esta criatura de hielo y crueldad. A su lado estaba ella, Serafina, la hija del Alfa del Norte, hermosa, poderosa, de linaje puro, todo lo que yo nunca sería. Su mano descansaba posesivamente sobre el brazo de Darius, su expresión triunfante apenas contenida. Lo entendí entonces. Había sido un intercambio político desde el principio. Yo era la omega conveniente, hasta que llegara una alianza más provechosa. Mi amor nunca había importado. Yo nunca había importado. Acepto tu rechazo, susurré, porque no tenía otra opción. El dolor llegó instantáneamente.
como si 1000 agujas al rojo vivo atravesaran la marca en mi cuello. Grité. No pude evitarlo. El vínculo que nos unía se rompió con violencia brutal, arrancando algo esencial de mi interior. Sentí cómo la marca ardía, cómo mi piel se desprendía de su esencia, cómo todo lo que me conectaba a él se desintegraba en agonía pura. Caí hacia adelante, sosteniéndome apenas con las manos sobre la piedra fría. La sangre goteaba de mi cuello. La multitud observaba en silencio sepulcral. Este era el espectáculo que habían venido a presenciar. «Ya no tienes nombre en esta manada», continuó Darius, su voz desprovista de toda emoción. «Ya no tienes hogar. Ya no tienes familia. Eres menos que sombra. Menos que viento. No existes». Quise responder. Quise gritar que estaba embarazada, que llevaba a su hijo dentro de mí, que había guardado el secreto como un tesoro, esperando el momento perfecto para decírselo. Pero las palabras se ahogaron en mi garganta. ¿Para qué? Si no quería a la madre, mucho menos querría al hijo. «Tienes hasta el amanecer para abandonar nuestro territorio», sentenció. «Si permaneces un minuto más allá de esa hora, serás cazada como intrusa, como enemiga, como nada». Me miró una última vez, y en ese instante, por una fracción de segundo, creí ver algo. Arrepentimiento, dolor, pero entonces Serafina se inclinó y lo besó, reclamándolo frente a todos, y cualquier resto de humanidad en sus ojos desapareció. Nadie me ayudó a levantarme. Nadie habló cuando me puse de pie, tambaleándome, la sangre empapando mi vestido ceremonial, el mismo vestido blanco que había usado en nuestra ceremonia de vínculo, ahora manchado, arruinado, como todo lo demás. Caminé a través de la multitud. Se apartaban como si mi mera presencia los contaminara. Algunas mujeres escupieron a mi paso. Los hombres me observaban con indiferencia o burla. Los niños, que una semana atrás jugaban conmigo en el mercado, ahora se escondían detrás de sus madres. Llegué a la cabaña que había compartido con Darius. Nuestra cabaña, nuestro hogar, pero la puerta estaba sellada con el símbolo del rechazo. No podía entrar. No podía recuperar nada, ni ropa, ni alimentos, ni siquiera las cartas que mi madre me había escrito antes de morir. Solo tenía lo que llevaba puesto, el vestido manchado de sangre y la luna de plata. Apreté el colgante con fuerza hasta que los bordes se clavaron en mi palma. El dolor físico era bienvenido. Me recordaba que todavía estaba viva, que todavía podía sentir algo más allá del vacío que amenazaba con devorarme. Caminé hacia el bosque mientras la luna me seguía desde arriba. Mis pies descalzos dejaban huellas de sangre en el camino. Detrás de mí, escuchaba los festejos comenzar. Música, risas. La celebración del nuevo vínculo entre Darius y Serafina. Mi reemplazo no había tomado ni una hora. El bosque me recibió con silencio. Los árboles antiguos se alzaban como guardianes silenciosos de mi vergüenza. Seguí caminando sin rumbo, solo alejándome, siempre alejándome. La sangre había dejado de fluir de mi cuello, pero la herida seguía ardiendo. Me detuve junto a un arroyo cuando mis piernas ya no pudieron sostenerme. Me arrodillé y vi mi reflejo en el agua plateada. Apenas me reconocí. Ojos hinchados, rostro pálido, labios partidos. Y en mi cuello, donde antes había estado la marca orgullosa de una compañera elegida, ahora solo quedaba carne quemada, una cicatriz que nunca sanaría completamente. Coloqué mi mano sobre mi vientre, todavía plano, sin señales visibles. Pero yo sabía, sentía la vida creciendo dentro de mí, pequeña, frágil, inocente de todo este dolor. «Lo siento», susurré a mi hijo nonato. «Siento que tu padre sea un cobarde. Siento que tu madre sea una rechazada. Siento que este mundo cruel sea lo único que puedo ofrecerte». Pero mientras las lágrimas caían y se mezclaban con el agua del arroyo, algo cambió dentro de mí. Una chispa, pequeña pero feroz. No era solo yo ahora. Era nosotros. Y este bebé, este hijo que Darius nunca conocería, merecía vivir. Merecía tener una madre que luchara, que sobreviviera, que no se rindiera aunque el mundo entero dijera que debía hacerlo. Me puse de pie, sosteniendo la luna de plata. La luz plateada bailaba sobre el metal, y por un momento, casi parecía pulsar, como si estuviera vivo, como si pudiera sentir mi resolución. Encontraremos el camino,
Le prometí a mi hijo. No sé cómo, no sé dónde, pero te mantendré con vida, te lo juro por la luna que nos observa. Y entonces comencé a caminar de nuevo, hacia la oscuridad, hacia lo desconocido, hacia un futuro que no podía ver pero que, de alguna forma, tendría que construir con mis propias manos rotas. El destino no me vio como enemiga esa noche, me vio como llamada. Los primeros días fueron los más difíciles. No por el hambre, aunque mi estómago rugía constantemente. No por el frío, aunque las noches heladas me hacían temblar hasta que pensaba que mis huesos se romperían, sino por el silencio absoluto de un mundo que había decidido que yo no existía. Caminé durante semanas adentrándome cada vez más en el bosque profundo, esa zona salvaje donde ni siquiera los cazadores se atrevían a ir. Mis pies sangraban. Mi vestido ceremonial se había convertido en harapos. Pero seguía adelante porque detenerme significaba rendirme, y rendirme significaba condenar a mi hijo. Fue en la 5ª semana cuando encontré la cabaña. Estaba escondida entre abetos centenarios, casi invisible bajo la maleza y las enredaderas. Las paredes de madera estaban grises por el tiempo. El techo tenía agujeros. Una de las ventanas estaba completamente rota. Pero tenía 4 paredes y una puerta que cerraba. Era más de lo que había tenido en semanas. Entré con cautela, esperando encontrar animales, o peor. Pero solo había polvo, telarañas y el olor húmedo del abandono. Alguien había vivido aquí una vez. Quedaban restos de muebles carcomidos, una mesa con una pata rota, una chimenea llena de cenizas antiguas. «Hogar», susurré, y mi voz sonó extraña después de tanto silencio. «Serás nuestro hogar». Me colapsé en el suelo de madera podrida y lloré. Lloré por primera vez desde aquella noche bajo la luna. Lloré por todo lo que había perdido, por todo lo que nunca tendría, por la madre que ya no estaba para guiarme, por el compañero que me había traicionado. Pero cuando las lágrimas se secaron, me puse de pie. Había trabajo que hacer. Pasé las siguientes semanas transformando las ruinas en refugio. Tapé los agujeros del techo con ramas y musgo. Cubrí la ventana rota con pieles de animales que encontré abandonadas. Reparé la mesa. Limpié la chimenea. Aprendí a hacer fuego frotando piedras porque no tenía otra opción. Mi vientre comenzó a crecer. Lentamente al principio, luego más notoriamente. Hablaba con mi hijo mientras trabajaba. Hoy encontré un árbol de nueces. Le decía, acariciando la pequeña curva de mi estómago. Están un poco amargas, pero nos mantendrán fuertes. Mañana intentaré hacer una trampa para conejos. Tu abuela me enseñó cómo. ¿Sabías? Ella sabía tantas cosas. El invierno llegó con brutalidad. La nieve cubrió el bosque transformándolo en un desierto blanco e implacable. El frío se filtraba por cada grieta de la cabaña. Dormía acurrucada junto al fuego, alimentándolo constantemente, rezando para que no se apagara porque si lo hacía, moriríamos congelados. Fue durante esos meses helados cuando aprendí lo que significaba verdaderamente sobrevivir. Cavaba en la nieve buscando raíces. Ponía trampas con manos entumecidas. Derretía nieve para beber. Cada día era una batalla. Y cada noche, cuando me acostaba exhausta, sostenía la luna de plata y susurraba: «Todavía estamos aquí. Todavía resistimos». En las noches más oscuras, cuando el viento aullaba como lobos fantasmales y el frío mordía con dientes invisibles, sentía que el colgante se calentaba contra mi piel, como si mi madre estuviera ahí, sosteniéndome desde donde quiera que estuviera, recordándome que las hijas de la luna no se rompen tan fácilmente. La primavera llegó como un milagro. El hielo se derritió, los brotes verdes aparecieron, los animales regresaron, y mi vientre ya no podía ocultarse bajo ninguna capa de ropa. Hablaba con mi hijo constantemente ahora. Le contaba historias de mi madre, de cómo era la manada antes de que todo se quebrara, de las estrellas y sus nombres antiguos. «Te llamaré Amanecer», decidí una tarde, sentada frente a la cabaña, mirando el sol hundirse entre los árboles. «Porque llegas después de la noche más larga de mi vida, porque eres la primera luz que he visto en la oscuridad». Preparé todo lo que pude para su llegada. Recolecté musgo suave para hacer una cama improvisada. Desgarré lo que quedaba de mi vestido ceremonial para hacer telas limpias. Herví agua. Guardé provisiones. Y entonces
Una noche cuando la luna estaba llena, exactamente 9 meses después de aquella luna que presenció mi destrucción, comenzaron los dolores. Estaba sola, completamente sola, sin partera, sin madre, sin nadie que supiera siquiera que existía. El dolor era indescriptible, como si mi cuerpo se partiera en dos. Grité hasta quedar ronca. Lloré, maldije, recé. Duró horas, o quizás días. El tiempo perdió significado entre las oleadas de agonía, pero finalmente, cuando la primera luz del amanecer se filtraba por la ventana rota, escuché el llanto, ese llanto diminuto, furioso, perfecto. Lo sostuve contra mi pecho con manos temblorosas. Era tan pequeño, tan frágil. Tenía mi cabello oscuro, pero sus ojos, cuando los abrió brevemente, eran grises, como los de su padre. Amanecer. Susurré, besando su frente arrugada. Mi amanecer. Bienvenido al mundo, mi amor. En ese momento, sosteniendo a mi hijo recién nacido mientras el sol naciente pintaba la cabaña de dorado, sentí algo que no había sentido en meses. No era felicidad exactamente. Era algo más profundo, más feroz. Propósito. Este niño era mío, solo mío. Nadie me lo quitaría. Nadie lo rechazaría. Nadie le diría que no valía nada. Yo lo amaría lo suficiente por 2 padres, por una manada entera. Te prometo, le susurré mientras él se acurrucaba contra mí, buscando instintivamente el calor, que nunca conocerás la vergüenza que yo conocí, que nunca sentirás que no eres suficiente, que siempre, siempre sabrás que eres amado. Los primeros meses fueron una nebulosa de alimentación constante, cambios de telas improvisadas, noches sin dormir, pero también fueron hermosos. Verlo crecer, ver sus primeras sonrisas, escuchar sus balbuceos. Cada pequeño hito era un milagro. Hablaba con él constantemente, cantándole las canciones de cuna que mi madre me había cantado. Y cada noche, antes de dormir, sostenía la luna de plata donde él pudiera verla. Esta era de tu abuela, le decía. Algún día será tuya. Es nuestra luz en la oscuridad, amanecer. Nuestra promesa de que siempre encontraremos el camino a casa. Pero entonces, cuando amanecer tenía apenas 3 meses, comenzó el llanto. No el llanto normal de un bebé hambriento o incómodo, sino algo más. Algo desgarrador y constante que no cesaba sin importar qué hiciera. Como si su pequeña alma supiera algo que yo no podía ver. Como si sintiera un peligro que yo no podía comprender. 3 días duró, 3 días sin parar, y yo, sosteniendo a mi hijo que gritaba con agonía inexplicable, sentí cómo la desesperanza regresaba, hasta que escuché el rasguño en la puerta, hasta que abrí y encontré al cachorrito blanco con ojos dorados, hasta que el milagro sucedió, y comprendí que nuestra historia, la verdadera historia, apenas estaba comenzando. El silencio que siguió al cese del llanto fue tan absoluto que pensé que el tiempo mismo se había detenido. Amanecer me miraba con sus ojos grises muy abiertos, sin lágrimas, sin angustia, solo paz. Una paz que no había visto en su rostro desde que comenzara esa pesadilla 3 días atrás. Y el cachorrito blanco permanecía sentado frente a nosotros, su patita todavía descansando sobre el pequeño pie de mi hijo, esos ojos dorados, observándonos con una sabiduría que no debería existir en ninguna criatura tan joven. ¿Qué eres?, volví a preguntar. Mi voz apenas un susurro roto por la falta de sueño y el exceso de lágrimas. El cachorrito retiró su pata lentamente y se sentó sobre sus cuartos traseros. Su pelaje blanco brillaba con luz propia en la penumbra de la cabaña, como si estuviera hecho de luna condensada. No era natural. Nada en él era natural, y sin embargo, Amanecer extendió sus manitas hacia la criatura, emitiendo ese sonido suave que hacen los bebés cuando quieren algo. El cachorrito se acercó más, permitiendo que los dedos diminutos de mi hijo se enredaran en su pelaje. Y Amanecer rió. Una risa clara, hermosa, perfecta. Las lágrimas corrieron por mis mejillas sin control. No sabía si era de alivio, de agotamiento, de miedo o de gratitud, quizás de todo a la vez. No entiendo, dije.
mirando a esos ojos dorados que parecían ver a través de mí. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres de nosotros? El cachorrito ladeó la cabeza, y esa voz de terciopelo resonó nuevamente en mi mente, más clara ahora. No es lo que yo quiero, es lo que él necesita, y lo que tú has olvidado. ¿Qué he olvidado? Pregunté confundida. Que nunca estuviste sola, que nunca lo estarás. Antes de que pudiera responder, el cachorrito se acercó a la chimenea apagada, la miró fijamente durante un momento, y entonces sucedió algo imposible. Las brasas muertas comenzaron a brillar, luego chisporrotearon, y finalmente, llamas pequeñas pero reales comenzaron a danzar entre los leños. Me quedé sin aliento. La cabaña se llenó de calor inmediatamente, ahuyentando el frío que había sido constante desde que entrara la nieve. Esto no puede ser real, susurré. Los espíritus guardianes son solo leyendas. Cuentos que las abuelas les dicen a los cachorros antes de dormir. El cachorrito regresó y se acurrucó junto a mis pies, su cuerpo cálido como una piedra al sol. En mi mente, su voz tenía un tono casi divertido. Las leyendas existen porque una vez fueron verdad, y la verdad nunca muere realmente, solo espera a ser recordada. Amanecer bostezó, sus pequeños puños frotándose los ojos. Por primera vez en 3 días, parecía realmente cansado. El tipo de cansancio bueno, el de un bebé satisfecho y seguro. Me recosté en el suelo junto al fuego, sosteniéndolo contra mi pecho, y el cachorrito se acurrucó contra nosotros. ¿Te quedarás?, pregunté en voz baja, temiendo la respuesta. Hasta que ya no me necesites. Entonces te quedarás para siempre, respondí con una risa que era mitad sollozo, porque siempre te necesitaremos. Pero el cachorrito no respondió. Solo cerró sus ojos dorados, su respiración acompasándose con la de amanecer. Y yo, por primera vez en más tiempo del que podía recordar, me permití cerrar los míos también. Dormí profundamente, sin pesadillas, sin sobresaltos. Y cuando desperté, el sol ya estaba alto. Amanecer dormía plácidamente en mis brazos, y el cachorrito permanecía en su lugar, vigilante incluso en su descanso. Los días que siguieron fueron diferentes. El cachorrito, a quien comencé a llamar espíritu en mi mente, aunque nunca confirmó ni negó el nombre, se convirtió en parte de nuestra vida. Dormía junto a Amanecer, jugaba con él cuando estaba despierto, y cuando mi hijo lloraba por razones normales de bebé, el cachorrito simplemente se acercaba y el llanto cesaba, reemplazado por risas o arrullos. Pero no era solo su presencia lo que había cambiado las cosas, era lo que traía consigo. Una mañana, desperté y encontré un conejo muerto en el umbral de la puerta, fresco, sin marcas de depredador, simplemente ahí. Miré a Espíritu, quien me observaba con esos ojos dorados imposibles. ¿Tú hiciste esto?, pregunté. El cachorrito movió la cola una vez. Afirmación. Gracias, susurré, sintiendo que la palabra era insuficiente para lo que sentía. Comenzó a suceder regularmente. Comida que aparecía, hierbas medicinales junto a la ventana. Una vez, encontré una manta gruesa y limpia doblada cerca del fuego, cuando sabía que no había ninguna manta a 100 kilómetros a la redonda. ¿Cómo haces esto?, le pregunté una noche, mientras Amanecer dormía y yo alimentaba el fuego. El mundo provee para aquellos que todavía creen en la bondad. Tú has olvidado eso, pero tu hijo aún lo recuerda. Él me llamó. Yo vine. ¿Amanecer te llamó? Pero es solo un bebé. Las almas puras hablan el idioma más antiguo, el idioma de la necesidad verdadera. Él necesitaba protección. Yo necesitaba propósito, y tú necesitabas recordar que no todo en este mundo busca destruirte. Toqué la luna de plata en mi cuello, ese pedazo de mi madre que nunca me abandonó. ¿Mi madre sabía de ti? ¿De espíritus como tú? Tu madre sabía muchas cosas, y te dejó más de lo que crees. Ese colgante no es solo metal, Elara. Es promesa. Es protección. Es la razón por la que pudiste llegar hasta aquí. Miré el colgante con nuevos ojos. La luna de plata parecía pulsar débilmente, como si tuviera corazón propio. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no apareciste antes, cuando te necesitaba desesperadamente?
Aparecí exactamente cuando debía. No antes, cuando todavía tenías que aprender tu propia fuerza. No después, cuando habría sido demasiado tarde. Los milagros tienen su tiempo, y este era el nuestro. Amanecer se movió en sueños, sus labios curvándose en una sonrisa. Espíritu levantó la cabeza, observándolo con infinita ternura. Él es especial, tu hijo. Lleva dos sangres que no deberían mezclarse. Lleva el rechazo de un padre y el amor inquebrantable de una madre. Lleva el destino de cambiar muchas cosas. No quiero que sea especial, dije con voz firme. Solo quiero que sea feliz, que esté a salvo. A veces, la felicidad y el destino son la misma cosa. Otras veces, debemos luchar para que lo sean. ¿Vendrán por él? Pregunté. La pregunta que me había atormentado desde que nació. ¿Vendrá su padre? El cachorrito guardó silencio por un momento largo. Luego, vendrá alguien, pero no quien esperas. Y cuando venga, deberás elegir, entre el miedo y la compasión, entre el pasado y el futuro, entre la venganza y el perdón. No sé si puedo perdonar lo que me hicieron. Todavía no. Pero aprenderás, porque él te enseñará. ¿Amanecer? No, el otro. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, Espíritu se levantó y caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral, mirando hacia el bosque oscuro. Descansa esta noche, el ara de la casa Luna Sombra. Descansa y recupérate, porque la verdadera prueba está por venir. Y cuando llegue, necesitarás toda la fuerza que has construido en este refugio de sombras. ¿Cuándo? Pronto. 3 noches más. Y con eso, el cachorrito salió a la noche, dejándome con mi hijo dormido, el fuego crepitante, y 1.000.000 de preguntas sin respuesta. Sostuve a Amanecer más cerca, besando su frente suave. Pase lo que pase, le susurré. No dejaré que nada te lastime, lo prometo. La luna de plata brilló contra mi pecho, y en algún lugar del bosque escuché un aullido, no de lobo común, sino de algo más antiguo, algo que estaba despertando. El destino se movía, y nosotros estábamos justo en su camino. La tercera noche llegó con tormenta. El viento aullaba entre los árboles como almas atormentadas, y la lluvia golpeaba el techo de la cabaña con furia implacable. Amanecer dormía inquieto en mi regazo, despertando cada poco con pequeños quejidos. Espíritu no había regresado desde el amanecer, y su ausencia me llenaba de una ansiedad que no podía nombrar. 3 noches más, había dicho, y esta era la tercera. El fuego crepitaba abajo, las sombras danzaban en las paredes como presagios. Sostuve a Amanecer más cerca, tarareando las canciones de mi madre, tratando de calmar tanto a mi hijo como a mi propio corazón acelerado. Entonces lo escuché, un ruido sordo, como si algo pesado hubiera caído contra la puerta. Me quedé paralizada. Amanecer abrió los ojos, pero no lloró. Solo me miraba con esos ojos grises tan conocidos y a la vez tan ajenos. Otro golpe, más débil esta vez, y luego un sonido que heló mi sangre. Un gemido, humano, doloroso. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz temblando mientras me levantaba y colocaba a Amanecer en su pequeña cuna improvisada. Tomé el cuchillo oxidado que siempre mantenía cerca. Silencio, solo la tormenta. Luego, una voz, ronca, rota, apenas audible sobre el viento. Ayuda, por favor. Todo en mí gritaba que no abriera esa puerta, que era una trampa, que los lobos no suplicaban ayuda, pero había algo en esa voz, algo genuino en la desesperación que contenía. Miré a Amanecer. Él me observaba con esos ojos sabios que no deberían existir en un bebé de 3 meses. Y en mi mente, aunque Espíritu no estaba presente, escuché su voz como un eco, entre el miedo y la compasión, entre el pasado y el futuro. Respiré profundo y abrí la puerta. Lo que vi me robó el aliento. Un hombre estaba desplomado en el umbral, empapado por la lluvia, su cuerpo grande y musculoso temblando incontrolablemente. Sangre, tanta sangre, manchaba su ropa destrozada. 3 heridas profundas cruzaban su espalda, y una cuarta atravesaba su costado. Tenía el cabello negro pegado al rostro, y cuando levantó la cabeza con esfuerzo sobrehumano,
Vi sus ojos, dorados, como el ámbar, como el fuego líquido, ojos de alfa. No soy una amenaza. Jadeó, cada palabra costándole claramente. Por favor, solo necesito... Se desplomó completamente, inconsciente, la sangre formando un charco bajo su cuerpo. Cada instinto me gritaba que lo dejara ahí, que cerrara la puerta, que protegiera a mi hijo de este desconocido que podía ser cualquier cosa, enemigo, espía, asesino. Pero entonces vi su mano. Tenía marcas de garras, como si hubiera estado luchando, defendiéndose, y en su muñeca, apenas visible bajo la suciedad y la sangre, había un tatuaje, un lobo y una luna entrelazados, el símbolo de los guardianes del norte, los protectores, los que juraban defender a los inocentes. Deberás elegir, maldije en voz baja, y me arrodillé junto a él. No podía moverlo sola, pero podía arrastrarlo. Centímetro a centímetro, con esfuerzo que me hizo jadear, logré llevarlo dentro y cerrar la puerta contra la tormenta. Amanecer observaba desde su cuna, curiosamente tranquilo, como si supiera que esto tenía que suceder. Trabajé rápidamente. Rasgué la ropa del hombre para exponer las heridas. Eran profundas, hechas por garras de lobo, heridas de combate. Alguien había intentado matarlo, y casi lo habían logrado. Calenté agua, limpié las heridas lo mejor que pude con las hierbas medicinales que Espíritu había dejado. Cosí la peor de ellas con hilo hecho de tendones que había guardado. No era perfecta mi técnica. Mi madre apenas había comenzado a enseñarme antes de morir, pero era lo mejor que podía hacer. El hombre gemía inconsciente, su cuerpo ardiendo con fiebre. Lo cubrí con todas las mantas que tenía. Mantuve el fuego alto, y toda la noche alternaba entre cuidarlo a él y cuidar a Amanecer. En algún momento antes del amanecer, Espíritu regresó. Entró silenciosamente, su pelaje blanco salpicado con barro, pero sus ojos dorados tan brillantes como siempre. Miró al hombre inconsciente durante un largo momento. Luego me miró a mí. Has elegido bien. No sé si elegí bien. Susurré exhausta. Solo sé que no podía dejarlo morir. Por eso elegiste bien. El cachorrito se acercó al hombre y colocó su patita sobre su frente, tal como había hecho con Amanecer. El cuerpo del desconocido se relajó inmediatamente, su respiración volviéndose más regular, la fiebre bajando visiblemente. ¿Quién es?, pregunté. Alguien que ha perdido tanto como tú, alguien que necesita recordar por qué vale la pena vivir, alguien cuyo destino está ahora entrelazado con el tuyo. No quiero mi destino entrelazado con nadie, dije firmemente, especialmente no con otro alfa. El destino no pregunta lo que queremos, solo revela lo que necesitamos. Los siguientes 2 días fueron una nebulosa de cuidados constantes. El hombre entraba y salía de la conciencia, murmurando nombres en sueños febriles. Lyra, perdóname, no pude salvarte. Su dolor era palpable incluso en la inconsciencia. Le daba agua cuando podía, limpiaba sus heridas, cambiaba los vendajes, y en los momentos en que despertaba brevemente, sus ojos dorados me miraban con confusión. Y algo más. ¿Reconocimiento? Imposible. Nunca nos habíamos visto antes. En la mañana del tercer día, finalmente despertó completamente. Abrió los ojos y me encontró sentada junto al fuego, amamantando a Amanecer. Tardó varios segundos en enfocar, en procesar dónde estaba. Luego intentó sentarse bruscamente y gimió de dolor, llevándose la mano a las costillas vendadas. «No te muevas», ordené firmemente. «Casi mueres. Tus heridas apenas están comenzando a sanar». Me miró con una mezcla de sorpresa y cautela. Su mano fue instintivamente a su costado, donde debería haber estado una arma. Por supuesto, no tenía nada. Lo había desnudado para curarlo. «¿Quién eres?», preguntó, su voz todavía ronca. «¿Dónde estoy?» «Estás en mi cabaña», respondí, manteniendo mi tono neutral. «Apareciste en mi puerta hace 3 días, muriendo. Te curé. Eso es todo lo que necesitas saber». Sus ojos dorados me escanearon, luego se movieron hacia Amanecer, luego hacia Espíritu, que observaba desde su lugar junto a la chimenea. «Un espíritu guardián», susurró con asombro.
Pensé que eran solo leyendas. Yo también, admití. Se quedó en silencio por un momento, claramente tratando de ordenar sus pensamientos. Luego me miró directamente. Soy Kael de la Casa Piedraluna, Alfa del Clan del Norte. O... lo era. Ya no estoy seguro de qué soy ahora. Su nombre me resultaba vagamente familiar. Los Piedraluna eran conocidos por su honor, su fuerza en batalla, su lealtad inquebrantable, pero también recordaba rumores. Rumores sobre una tragedia, sobre pérdidas que habían quebrado incluso al más fuerte de los alfas. ¿Quién te atacó?, pregunté. Su mandíbula se tensó. Dolor cruzó su rostro. No físico, sino algo mucho más profundo. Mi hermano. O quien una vez fue mi hermano. Ahora solo es un monstruo consumido por la ambición. Amanecer terminó de alimentarse y comenzó a hacer esos ruiditos suaves que indicaban que quería atención. Kael lo observó con una expresión que no pude descifrar. Tristeza. Anhelo. Pérdida. ¿Cuántos meses tiene?, preguntó suavemente. 3. Asintió lentamente, y vi cómo sus ojos se humedecían brevemente antes de que parpadeara para aclarar su visión. Mi hijo habría tenido 6 meses ahora, dijo, su voz apenas un susurro. Si hubiera vivido, si yo hubiera podido salvarlos. Y en ese momento, algo cambió. Vi no al alfa poderoso, no al guerrero temible, sino al hombre roto, al padre que había perdido a su hijo, al compañero que no pudo proteger a su familia. Vi mi propio dolor reflejado en sus ojos dorados, y comprendí por qué Espíritu había dicho que nuestros destinos estaban entrelazados, porque ambos habíamos sido destruidos por el mundo, y ambos estábamos tratando de encontrar una razón para seguir viviendo. Los días que siguieron fueron extrañamente tranquilos. Una calma que no había conocido desde antes de que mi mundo se derrumbara. Kael se recuperaba lentamente. Las heridas sanaban gracias a su naturaleza de alfa. Pero el daño era profundo. Pasaba la mayor parte del tiempo descansando junto al fuego. Observando. Siempre observando. Me observaba a mí mientras preparaba las escasas comidas que teníamos. Me observaba mientras cuidaba a Amanecer. Mientras le cantaba. Mientras lo mecía para dormir. Me observaba con esos ojos dorados que parecían ver demasiado. Entender demasiado. Al principio me incomodaba. Después de Darius, después del rechazo, la idea de que cualquier alfa me mirara me hacía sentir vulnerable de maneras que no me gustaban. Pero la mirada de Kael era diferente. No había posesión en ella. No había juicio. Solo curiosidad. Y algo más que no podía nombrar. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó una tarde, su voz todavía débil pero más firme que días atrás. Estaba sentada junto a la ventana, dejando que la luz filtrada iluminara el rostro de Amanecer mientras dormía en mis brazos. Espíritu descansaba a mis pies, siempre vigilante. ¿Hacer qué?, pregunté, aunque sabía a qué se refería. Salvarme. Soy un desconocido, un alfa. Podrías haber cerrado la puerta y dejarme morir. Guardé silencio por un momento, acariciando el cabello suave de mi hijo. La luna de plata brillaba contra mi pecho, recordándome quién era, de dónde venía. Porque alguien me enseñó una vez que la compasión no es debilidad, dije finalmente, que cuando tienes la oportunidad de salvar una vida, lo haces, sin importar el costo, sin importar quién sea esa persona. Tu madre, dijo Kael suavemente. No era una pregunta. Lo miré sorprendida. ¿Cómo? La forma en que tocas ese colgante cuando hablas de ella. La forma en que repites sus palabras como si fueran sagradas. He visto ese tipo de amor antes. Hizo una pausa. Lo tuve una vez. El dolor en su voz era tan crudo que me dolió el pecho. Tu compañera, susurré. Asintió mirando al fuego. Las llamas se reflejaban en sus ojos, haciéndolos brillar como oro fundido. Lyra. Se llamaba Lyra. Era todo. Mi luz. Mi propósito. Cuando quedó embarazada, pensé que finalmente entendía por qué existía. Para protegerlas. Para amarlas. Para construir un mundo donde ellos pudieran ser felices. Su voz se quebró ligeramente. Pero fallé. Hubo un ataque. Traidores dentro de nuestra propia manada. Yo estaba luchando en el frente, defendiendo nuestras fronteras de una amenaza que resultó ser una distracción.
Cuando regresé, cerró los ojos con fuerza. Ya era demasiado tarde. Ella había dado a luz durante el ataque. Nuestro hijo vivió solo unas horas. Y ella me esperó el tiempo suficiente para decirme que me amaba. Y luego se fue. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. Un alfa llorando sin vergüenza, sin intentar ocultar su dolor. Había algo profundamente conmovedor en esa vulnerabilidad. Lo siento, dije, y las palabras se sentían inadecuadas para el abismo de pérdida que describía. Mi hermano organizó el ataque. Continuó, como si necesitara decirlo en voz alta. Quería el poder. Quería ser alfa. Y sabía que mientras Lyra y mi hijo vivieran, yo nunca abandonaría mi posición. Así que los eliminó. Y cuando lo confronté, cuando exigí justicia, me atacó con sus seguidores. Me dejaron por muerto en el bosque. «¿Pero sobreviviste?», dije suavemente. «Sobreviví», repitió amargamente. «Pero no sé para qué. Todo lo que amaba está muerto. Mi clan me cree muerto. No tengo nada. No soy nada». Amanecer se movió en mis brazos, despertando lentamente. Sus ojos grises se abrieron y, en lugar de mirarme a mí, se fijaron en Kael. Extendió sus manitas hacia él, haciendo ese sonido demandante que significaba que quería ser sostenido. Miré a Kael. Él miraba a mi hijo con una expresión de anhelo tan intensa que casi dolía verla. «¿Puedo?», preguntó, su voz apenas un susurro. Debería haberle dicho que no. Debería haber protegido a mi hijo de este desconocido, de este alfa que podía ser peligroso. Pero algo en mi interior, tal vez la voz de mi madre, tal vez simplemente mi propio corazón roto reconociendo otro corazón roto, asintió. Me levanté y caminé hacia él. Cuidadosamente, consciente de sus heridas todavía sanando, coloqué a Amanecer en sus brazos. Kael lo sostuvo como si fuera hecho de cristal, como si fuera lo más precioso que hubiera tocado jamás. Sus manos grandes y fuertes, marcadas por cicatrices de batalla, sostenían a mi hijo con una ternura que me hizo recordar que los alfas también eran capaces de suavidad. Amanecer lo miró fijamente. Luego sonrió. Esa sonrisa amplia y sin dientes, que reservaba para momentos de verdadera felicidad. Y luego hizo algo que nunca había hecho con nadie más que conmigo. Acurrucó su cabecita contra el pecho de Kael y suspiró contento. Vi cómo algo se rompía en Kael. Vi el momento exacto en que las paredes que había construido alrededor de su corazón se fracturaron. Las lágrimas cayeron sobre el cabello oscuro de Amanecer, mientras el alfa lo sostenía, meciéndolo suavemente, murmurando palabras tan bajas que no pude escucharlas. Espíritu levantó la cabeza, observando la escena con esos ojos dorados antiguos, y en mi mente, su voz resonó suavemente. La ternura cura lo que la fuerza no puede alcanzar. Me senté junto a ellos, observando cómo Kael sostenía a mi hijo como si estuviera sosteniendo su propia redención. Y por primera vez desde que lo encontré sangrando en mi puerta, lo vi realmente. No al guerrero, no al alfa, sino al hombre, al padre que había perdido todo, al compañero que todavía amaba a alguien que ya no estaba. «No eres nada», dije suavemente repitiendo sus palabras. Yo tampoco lo era. Me quitaron mi nombre, mi hogar, mi dignidad. Me dijeron que no valía nada, que no merecía existir. Kael levantó la mirada hacia mí, y en sus ojos vi comprensión. «¿Quién te hizo eso?» «Mi compañero, el padre de Amanecer. Me rechazó públicamente cuando encontró una alianza más conveniente. Me marcó como nada frente a toda la manada. Vi la ira cruzar su rostro, una ira justa, protectora. «¿Sabe que existe?», preguntó, mirando a Amanecer. «No, y nunca lo sabrá si puedo evitarlo». Kael asintió lentamente. Luego miró al niño en sus brazos con renovada intensidad. «Entonces permíteme decirte algo que nadie te ha dicho en mucho tiempo», dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas. «No eres nada. Eres todo. Eres la razón por la que este niño respira. Eres la fuerza que lo mantuvo vivo cuando todo era oscuridad. Eres la compasión que salvó a un desconocido moribundo. Eres más poderosa que cualquier alfa que te haya rechazado, porque elegiste amar cuando el mundo te enseñó a odiar». Las palabras me golpearon como un maremoto. Nadie me había hablado así desde mi madre.
Nadie me había visto como algo más que una omega rechazada, una vergüenza, una nada. Y tú, continué, mi voz temblando, no eres nada. Eres el padre que amó tan profundamente que todavía llora por aquellos que perdió. Eres el líder que sus enemigos tuvieron que traicionar porque no podían vencerte con honor. Eres el hombre que, incluso roto, todavía sabe cómo ser gentil. Nos miramos a través del espacio pequeño de la cabaña. Dos almas destrozadas, dos corazones que habían olvidado cómo latir con esperanza. Y entre nosotros, un bebé que dormía pacíficamente, ajeno al momento que estaba tejiendo. Kael extendió su mano libre hacia mí, no como un alfa ordenando, no como un hombre reclamando, sino como un igual ofreciendo conexión. Tomé su mano. Sus dedos se entrelazaron con los míos, cálidos y fuertes a pesar de su debilidad reciente. Gracias, susurró, por recordarme que todavía hay bondad en el mundo. Gracias, respondí, por recordarme que todavía hay hombres de honor. Espíritu nos observaba, y podría jurar que en sus ojos dorados había algo parecido a la satisfacción, como si esto fuera exactamente lo que había planeado desde el principio. El fuego crepitaba. Amanecer respiraba suavemente, y por primera vez desde aquella noche terrible bajo la luna llena, sentí algo parecido a la paz. No sabía qué vendría después, no sabía si esto duraría. Pero en ese momento, en esa cabaña olvidada en medio del bosque, 3 almas rotas comenzaron a sanar juntas. Y eso era suficiente. La paz duró exactamente 17 días. 17 días en los que Kael recuperó su fuerza. 17 días en los que aprendimos a existir juntos en ese espacio pequeño, compartiendo silencios cómodos y conversaciones profundas junto al fuego. 17 días en los que lo vi jugar con Amanecer, haciéndolo reír con sonidos tontos y gestos exagerados, curando su propio corazón roto mientras sostenía a mi hijo. 17 días de algo que casi se sentía como esperanza. Entonces escuché los aullidos. Me desperté al amanecer del 18º día con el sonido atravesando el bosque como cuchillos. Múltiples voces, una manada, y venían directamente hacia nosotros. Kael ya estaba despierto, de pie junto a la ventana, su cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. Espíritu estaba frente a la puerta, su pelaje blanco erizado, los ojos dorados brillando con advertencia. ¿Cuántos?, pregunté, mi voz sorprendentemente calmada mientras sostenía Amanecer contra mi pecho. Al menos 20, respondió Kael, su voz de alfa emergiendo, comandante y fría. Tal vez más. Mi corazón se detuvo. ¿Es tu hermano? No. Estos aullidos son diferentes. Estos son... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Porque en ese momento reconocí uno de los aullidos. Lo habría reconocido en cualquier lugar, incluso después de 11 meses, incluso después de todo el dolor. Darius. Es él, susurré, y el nombre salió de mis labios como veneno. Es la manada que me rechazó. Kael se giró hacia mí, sus ojos dorados ardiendo con furia protectora. No dejaré que te toquen, ni a ti ni a Amanecer. Lo juro. Pero antes de que pudiera responder, la voz llegó, amplificada por el poder de un alfa, resonando entre los árboles con autoridad incuestionable. Elara, sé que estás ahí. Puedo oler tu rastro. Y puedo oler al cachorro. Mi sangre se heló. Cachorro. Había dicho cachorro, no bebé, no niño. Cachorro. La palabra que usaban los lobos para referirse a su propia sangre. Sal ahora, continuó Darius, y su voz era tan fría como la recordaba de aquella noche. Trae al cachorro. Es sangre de mi linaje. Me pertenece por derecho. Sobre mi cadáver, rugió Kael, su voz de alfa chocando contra la de Darius en el aire, haciendo que los árboles temblaran. Silencio. Luego, una risa que me hizo sentir náuseas. ¿Otro alfa? Interesante. Elara siempre tuvo debilidad por recoger basura. Kael gruñó, sus ojos comenzando a brillar con el cambio, pero coloqué mi mano en su brazo, deteniéndolo. No, dije firmemente. No de esta manera. Me miró como si estuviera loca. No puedes salir ahí. Te destruirán. A ti y a Amanecer. No van a destruir nada. Dije.
y aunque mi voz temblaba, había acero en ella. No esta vez. Esta vez no estoy de rodillas. Esta vez no estoy sola. Miré a Espíritu. El cachorrito me observaba con esos ojos antiguos, y en mi mente su voz resonó clara. Ha llegado el momento de tu elección, entre el miedo y la compasión, entre el pasado y el futuro. Elige sabiamente, Elara. Elige con el corazón que has reconstruido, no con el que fue roto. Respiré profundo, besé la frente de Amanecer y se lo entregué a Kael. Quédate aquí con él. Pase lo que pase, protégelo. Elara, no puedes. Confía en mí, dije, sosteniéndole la mirada, como yo confié en ti cuando llegaste sangrando a mi puerta. Vi el conflicto en sus ojos, el deseo de protegerme luchando contra el respeto por mi decisión. Finalmente, asintió, sosteniendo a Amanecer contra su pecho como si fuera su propio hijo. Toqué la luna de plata en mi cuello una última vez. Luego abrí la puerta y salí. La manada me rodeaba en semicírculo. 20 lobos, todos en forma humana, todos mirándome con expresiones que iban desde la sorpresa hasta el desprecio. Y al frente, flanqueado por sus guerreros más feroces, estaba él, Darius. Seguía siendo apuesto, alto, con ese cabello rubio que brillaba incluso bajo la luz tenue del amanecer, ojos azules que una vez me hicieron sentir segura y ahora solo me recordaban traición. A su lado estaba Serafina, su nueva compañera, su mano posesivamente en su brazo, su expresión triunfante. Elara, dijo, y había falsa dulzura en su voz. Has estado ocupada, veo, escondiendo lo que es mío. Nada aquí es tuyo, respondí, y mi voz no tembló. Renunciaste a cualquier derecho cuando me rechazaste frente a toda la manada. El cachorro lleva mi sangre, replicó, dando un paso adelante. Es heredero de mi linaje. No puedes mantenerlo escondido en el bosque como si fuera un secreto vergonzoso. ¿Vergonzoso?, repetí, y una risa amarga escapó de mis labios. ¿Cómo lo fue para ti? ¿Como cuando me arrancaste la marca y me dijiste que no existía? Vi algo cruzar su rostro. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? Pero desapareció rápidamente, reemplazado por autoridad fría. Eso fue diferente. Era necesario para el bien de la manada. Pero el cachorro, su nombre es Amanecer, lo interrumpí. Y no es un objeto que puedas reclamar cuando te convenga. Suficiente, rugió, su poder de alfa saliendo en oleadas. Tienes 2 opciones. Entregas al cachorro voluntariamente, o lo tomamos por la fuerza. Y créeme, Omega, no quieres que elijamos la segunda opción. Hay una tercera opción, dijo una voz detrás de mí. Kael salió de la cabaña, y su mera presencia cambió todo el ambiente. Era más alto que Darius, más ancho, y aunque todavía estaba sanando, el poder que emanaba era innegable. Un alfa verdadero, no uno que gobernaba por política, sino por fuerza ganada en batalla tras batalla. Y en sus brazos sostenía a Amanecer. Los lobos de Darius retrocedieron instintivamente. Reconocían a un depredador superior cuando lo veían. ¿Y quién diablos eres tú?, demandó Darius, aunque pude ver la incertidumbre en sus ojos. Soy Kael de la Casa Piedraluna, respondió, su voz retumbando con autoridad, y estoy bajo juramento de sangre de proteger a esta mujer y a este niño. Si quieres llegar a ellos, tendrás que pasar sobre mi cadáver. Un juramento de sangre, susurró alguien en la manada. Los murmullos se extendieron. Los juramentos de sangre eran sagrados, irrompibles. Solo se hacían en circunstancias de deuda de vida. Darius apretó la mandíbula, claramente no esperando esta complicación. Ella es una rechazada. No tiene derecho a protección de ningún alfa. Ella me salvó la vida cuando estaba muriendo, dijo Kael, y había acero en cada palabra. Me curó cuando podría haberme dejado morir. Mostró compasión cuando el mundo le había enseñado solo crueldad. Así que sí, está bajo mi protección. Y el cachorro también. ¡Es mi hijo!, gritó Darius perdiendo la compostura. ¿Tu hijo? La voz vino de mí, y había veneno en ella. ¿Dónde estabas cuando lo traje al mundo sola en una cabaña abandonada? ¿Dónde estabas cuando lloraba de hambre?
¿Dónde estabas cuando casi morimos congelados durante el invierno? No, no eres su padre. Eres solo el hombre que compartió su sangre. Ser padre requiere algo más que genética. Miré a la multitud que me rodeaba, los mismos rostros que me habían observado ser destruida 11 meses atrás, las mismas personas que me escupieron, que me llamaron nada. Miren bien, dije, mi voz elevándose. Esta es la mujer que ustedes rechazaron, la que llamaron basura, la que dijeron que no merecía existir. Y sin embargo, aquí estoy. Sobreviví, crecí, traje vida a este mundo en las condiciones más imposibles. Y aprendí que la verdadera fuerza no está en el poder que ejerces sobre otros, sino en la compasión que muestras cuando nadie te observa. Entonces Espíritu salió de la cabaña. El cachorrito blanco caminó lentamente hasta colocarse frente a mí, y su pelaje comenzó a brillar, literalmente brillar, con luz que no provenía del sol sino de algo mucho más antiguo. Los lobos retrocedieron con exclamaciones de asombro y miedo. Incluso Darius dio un paso atrás. «Un espíritu guardián», susurró alguien con reverencia. «Los dioses han elegido», dijo otro. Espíritu me miró, y su voz resonó no solo en mi mente, sino en las de todos los presentes. Esta mujer ha sido probada y no ha sido encontrada falta. Este niño está bajo protección divina. Y cualquiera que intente dañarlos enfrentará no solo la ira de un alfa, sino la furia de los antiguos. El silencio que siguió era absoluto. Entonces hablé, y mis palabras no eran para Darius, sino para mí misma, para la mujer que había sido, para cerrar ese capítulo finalmente. No te destruyo, Darius, porque ya no necesito hacerlo. Ya soy libre, libre de tu aprobación, libre de tu rechazo, libre del poder que creí que tenías sobre mí. Toma tu manada y vete, y nunca, nunca vuelvas. Vi la derrota en sus ojos, pero había algo más también. Tal vez respeto, tal vez arrepentimiento. Ya no importaba. Se giró para irse, y su manada lo siguió, pero antes de desaparecer entre los árboles, se detuvo. Sin girarse, habló una última vez. Que los dioses te protejan, Elara, porque has criado algo más fuerte que cualquiera de nosotros. Y entonces se fueron, dejándome de pie, victoriosa, con mi familia elegida a mi lado. Los observé irse, la manada que una vez fue la mía desapareciendo entre los árboles como sombras al amanecer. Debería haber sentido triunfo, debería haber sentido satisfacción. En cambio, solo sentía un vacío extraño donde antes había vivido tanto odio. Kael se acercó, todavía sosteniendo a Amanecer, y colocó su mano libre en mi hombro. «Lo hiciste», dijo suavemente. «Los enfrentaste. Y ganaste». «No gané», respondí, sorprendiéndome a mí misma con las palabras. Simplemente dejé ir. Espíritu se sentó a mis pies, su brillo disminuyendo hasta convertirse nuevamente en un cachorrito ordinario, aunque sus ojos dorados seguían siendo cualquier cosa menos ordinarios. El perdón no es victoria sobre otros, es liberación de uno mismo. No sé si lo que sentí fue perdón, admití, extendiendo mis brazos para tomar a Amanecer. Kael me lo entregó con cuidado, y mi hijo inmediatamente se acurrucó contra mí. Pero sé que cuando lo vi ahí, esperando que yo me derrumbara, que suplicara o que atacara, solo sentí pena. Por él, por lo pequeño que es su mundo, por todo lo que perdió cuando eligió el poder sobre el amor. La pena puede ser su propia forma de perdón, dijo Kael, y había sabiduría en sus palabras. No tienes que olvidar lo que te hizo, no tienes que aceptarlo de vuelta en tu vida, pero puedes soltarlo, puedes dejar de cargar el peso de su traición. Miré a mi hijo, quien me observaba con esos ojos grises tan parecidos a su padre, pero también tan diferentes, porque Amanecer me miraba con amor incondicional, con confianza absoluta, con la certeza de que yo era su mundo entero. Darius nunca sabrá lo que perdió, susurré, besando la frente de Amanecer. Nunca conocerá esta risa, nunca sentirá estos abrazos, nunca verá a este niño crecer y convertirse en alguien extraordinario. Esa es su pérdida, no la mía. Entramos de vuelta a la cabaña. Kael preparó té con las hierbas que habíamos recolectado, mientras yo alimentaba a Amanecer. Espíritu se acurrucó junto al fuego,
observándonos con esa mirada sabia que nunca dejaba de asombrarme. «Hay algo que necesito decirte», dijo Kael después de un largo silencio. Su voz era cuidadosa, como si estuviera eligiendo cada palabra con precisión, sobre lo que dijo el espíritu, sobre el juramento de sangre. Levanté la mirada hacia él. «Lo inventaste para protegerme». «Lo sé. Y te estoy agradecida». «No lo inventé», dijo, sosteniéndome la mirada. «Tal vez no lo proclamé formalmente con palabras rituales, pero cuando me salvaste, cuando me cuidaste sin razón para hacerlo, creaste una deuda. Y cuando sostuve a amanecer por primera vez y sentí que mi corazón roto comenzaba a latir nuevamente, eso se convirtió en un juramento. Uno que hice en silencio, pero no menos real. Algo se apretó en mi pecho. Una emoción que no me permitía sentir desde hacía tanto tiempo. «Kael, espera», dijo, levantando una mano. «Déjame terminar. Estos 17 días contigo, con amanecer, me han mostrado algo que pensé que había perdido para siempre. Propósito. No el propósito de venganza contra mi hermano, no el propósito de recuperar mi posición, sino algo más simple y más profundo. El propósito de proteger, de cuidar, de amar nuevamente, aunque sea diferente a como amé antes». Se arrodilló frente a mí, sus ojos dorados, intensos y honestos. «No te estoy pidiendo que seas mi compañera. No estoy pidiendo reemplazar lo que perdí o que tú reemplaces lo que perdiste, pero te estoy pidiendo que me permitas quedarme. Que me permitas ser parte de esta pequeña familia que has construido en medio de la nada. Que me permitas ser el padre que Amanecer merece, incluso si no comparto su sangre». Las lágrimas corrieron por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. Porque esto era lo que había anhelado sin saberlo. No un salvador, no un héroe, sino un compañero, un igual, alguien que eligiera estar aquí no por obligación o destino, sino por decisión consciente. «¿Y tu hermano?», pregunté. «¿Tu clan? ¿Tu derecho como alfa?» «Mi hermano se ha condenado a sí mismo», respondió Kael con calma. «Los líderes que gobiernan con traición eventualmente son traicionados. Mi clan. Si descubren que estoy vivo, lo sabrán a su tiempo. Pero ahora mismo, aquí, en esta cabaña con ustedes dos, he encontrado algo más valioso que cualquier título. He encontrado paz. He encontrado sanación. He encontrado una razón para despertar cada mañana que no sea solo sobrevivir otro día». Amanecer extendió sus manitas hacia Kael, haciendo ese ruidito demandante que significaba que quería atención. Kael sonrió. Una sonrisa verdadera, la primera que le había visto. Y tomó una de las manitas diminutas, dejando que los dedos de mi hijo se envolvieran alrededor de su dedo índice. «Mira eso», susurró con asombro. «Tiene un agarre fuerte. Será un guerrero algún día. O un sanador», dije suavemente. «O un maestro. O cualquier cosa que elija ser, porque nadie le dirá que su valor está determinado por su fuerza o su linaje». «No», acordó Kael. «Le enseñaremos que su valor está en su carácter, en sus elecciones, en cómo trata a aquellos que no pueden ofrecerle nada a cambio». Miré a este hombre arrodillado frente a mí, este alfa que había perdido todo y aún así había elegido la suavidad sobre la amargura, y comprendí algo fundamental. El perdón no era solo para Darius. No era solo soltar la traición de mi ex compañero. Era también perdonarme a mí misma por creer que no merecía amor. Era perdonarme por pensar que estaba rota más allá de toda reparación. Era perdonar al universo por todo el dolor y confiar en que, tal vez, había un propósito en ese dolor después de todo. «Quédate», dije, mi voz firme a pesar de las lágrimas. «Quédate con nosotros. No porque lo debas, no porque seas obligado, sino porque lo eliges, porque nosotros te elegimos también». Kael cerró los ojos, y vi cómo la tensión que había llevado en sus hombros desde que llegó finalmente se disolvía. Cuando los abrió nuevamente, había lágrimas en ellos, pero también algo más: esperanza. «Te prometo», dijo solemnemente, «que nunca te haré sentir menos de lo que eres. Te prometo que honraré tu fuerza, tu compasión, tu capacidad de perdonar cuando tenías todo el derecho de odiar. Te prometo que amaré a tu hijo como si fuera mío,
pero siempre respetaré que eres tú quien le dio vida. Y te prometo que si algún día decides que quieres algo más que una familia elegida, si quieres un vínculo verdadero, será porque ambos lo elegimos, no por destino, no por obligación, sino por amor. Extendí mi mano, la que no sostenía Amanecer, y la coloqué sobre su mejilla. Él inclinó su rostro hacia mi palma, y en ese gesto simple había más intimidad que en cualquier marca de compañero que hubiera llevado. Te prometo, respondí, que te dejaré sanar a tu propio ritmo, que nunca te pediré que olvides a Lyra o a tu hijo, que honraré su memoria como parte de quien eres, y te prometo que juntos construiremos algo nuevo, no para reemplazar lo que perdimos, sino para honrarlo convirtiéndonos en algo más fuertes de lo que éramos antes de quebrarnos. Espíritu levantó su cabeza, y aunque no habló, pude sentir su aprobación irradiando como calor. Kyle se inclinó hacia adelante, descansando su frente contra la mía, cuidadoso de no aplastar a Amanecer entre nosotros. Y permanecimos así, 3 almas, 4 contando a Espíritu, conectadas no por sangre o destino, sino por elección. La elección de sanar, la elección de perdonar, la elección de creer que después de la oscuridad todavía podía existir la luz. Afuera, escuché el canto de los pájaros saludando el nuevo día. El sol se elevaba sobre el bosque, pintando el mundo de dorado y ámbar, y por primera vez desde aquella noche terrible bajo la luna llena, me sentí completa. No porque alguien me hubiera completado, sino porque finalmente me había permitido ser suficiente por mí misma. Y en ese estado de suficiencia había encontrado espacio para dejar entrar a otros, no como salvadores, sino como compañeros en este viaje impredecible llamado vida. Gracias, susurré, y no sabía si le hablaba a Kyle, a Espíritu, a mi madre en el más allá o al universo mismo. Pero la respuesta llegó en la risa de mi hijo, en el calor del fuego, en la mano de Kyle descansando suavemente sobre mi espalda. De nada. Pero tu historia aún no ha terminado. Las semanas que siguieron fueron las más pacíficas que había conocido. Kyle se recuperó completamente, su fuerza regresando hasta que fue nuevamente el guerrero formidable que alguna vez había sido. Pero algo en él había cambiado fundamentalmente. La dureza se había suavizado. La sed de venganza se había transformado en propósito. Trabajábamos juntos expandiendo la cabaña, haciendo espacio para 3. Construyendo algo que se parecía peligrosamente a un hogar. Él cazaba, yo cocinaba, él tallaba juguetes de madera para Amanecer, yo cosía ropa de las pieles que conseguíamos. Era simple, era humilde, era perfecto. Amanecer crecía rápidamente, su risa llenando la cabaña con una luz que ningún fuego podría igualar. Llamaba a Kyle Pan ahora, aunque todavía no podía formar palabras completas. Y cada vez que lo hacía, veía cómo los ojos de Kyle se humedecían brevemente antes de que sonriera y levantara a mi hijo en el aire, haciéndolo chillar de alegría. Espíritu permanecía con nosotros, aunque cada vez pasaba más tiempo en el bosque, como si sus deberes se extendieran más allá de nuestra pequeña familia, pero siempre regresaba al anochecer, acurrucándose junto a Amanecer para dormir. Fue en una noche de luna llena, exactamente 1 año después de mi rechazo, cuando todo cambió nuevamente. Estábamos sentados afuera, observando las estrellas. Amanecer dormía en mis brazos, su respiración suave y regular. Kyle estaba a mi lado, nuestros hombros tocándose levemente. Era uno de esos momentos perfectos que desearía poder congelar en el tiempo para siempre. Entonces ese espíritu se puso de pie abruptamente, mirando hacia el bosque oscuro. Su pelaje se erizó, pero no con miedo, con anticipación. ¿Qué sucede?, preguntó Kyle, poniéndose de pie inmediatamente, entrando en modo protector. Pero antes de que Espíritu pudiera responder, figuras emergieron de entre los árboles. Muchas figuras. Lobos en forma humana, moviéndose con la gracia y disciplina de guerreros entrenados. Kyle se colocó frente a mí instantáneamente, su cuerpo tenso, listo para la batalla. «Quédate detrás de mí», ordenó. Pero Espíritu caminó hacia adelante, colocándose entre nosotros y los recién llegados. Y en mi mente, su voz resonó calmada. «Estos no vienen a atacar, vienen a arrodillarse». Los lobos se detuvieron a varios metros de distancia, y entonces
Como uno solo, cayeron de rodillas, todos excepto uno. Un hombre mayor, con cabello gris y ojos que habían visto demasiadas batallas. Dio un paso adelante y habló con voz que temblaba de emoción. Mi alfa, mi líder. Vivís. Kael se quedó paralizado. Reconocí ese momento de shock, de no poder procesar lo que veía. Marcus, susurró finalmente. ¿Cómo? Nunca creímos que estabas muerto, dijo Marcus, y ahora las lágrimas corrían libremente por su rostro curtido. Tu hermano proclamó tu muerte, pero no había cuerpo, y conocemos tu fuerza. Algunos de nosotros nunca dejamos de buscar, y hace 3 días escuchamos rumores de un alfa en el bosque profundo, un alfa con una omega rechazada y un espíritu guardián. Los otros lobos levantaron sus cabezas, mirando a Kael con adoración, con alivio, con amor. Tu hermano ha caído, continuó Marcus. Su traición fue descubierta. Su gobierno de terror colapsó. El clan ha estado sin líder verdadero durante semanas, esperándote, rezando porque los rumores fueran ciertos. Kael negó con la cabeza lentamente, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Yo dejé todo eso atrás. Ya no soy ese alfa. Eres el único alfa que queremos, dijo una mujer de entre los guerreros arrodillados, el único que vale la pena seguir. Miré a Kael y vi el conflicto desgarrándolo. El deber contra la paz que había encontrado. El poder contra la simplicidad. El pasado contra el futuro. Me puse de pie, todavía sosteniendo a Amanecer, y caminé hasta colocarme junto a él. Tomé su mano. ¿Qué quieres hacer? Pregunté suavemente. No lo que debes hacer. No lo que ellos quieren que hagas, sino lo que tú quieres. Me miró, y en sus ojos dorados vi amor, gratitud y algo parecido a súplica. No quiero dejarte. No quiero dejar a Amanecer. No quiero perder esto. Entonces no lo hagas, dije simplemente. Pero tampoco des la espalda a tu pueblo. Ellos te necesitan. Y tal vez nosotros también necesitamos algo más que esta cabaña en el bosque. ¿Qué estás diciendo? Respiré profundo, sosteniendo la luna de plata en mi cuello. Mi madre me había enseñado que el verdadero coraje no era la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Estoy diciendo que tal vez es momento de que 2 mundos rotos se unan para crear algo nuevo. Tu clan sin líder. Yo, una omega rechazada que aprendió que su valor no depende de ninguna manada. Juntos, podríamos construir algo diferente. Un lugar donde el poder se equilibre con la compasión. Donde la fuerza se mida no solo en batalla, sino en bondad. Kael me miraba como si lo hubiera sorprendido completamente. ¿Vendrías conmigo? ¿Tú y Amanecer? No iría contigo, corregí suavemente. Iríamos juntos, como iguales, como compañeros. No porque el destino lo dicte, sino porque lo elegimos. Espíritu caminó entre nosotros, su pelaje brillando nuevamente con esa luz antigua. Y cuando habló, todos pudieron escucharlo. El cachorro que lloraba sin parar fue silenciado por la llegada de un guardián. La omega rechazada encontró fuerza en su soledad. El alfa perdido encontró propósito en el cuidado. Y ahora, los 3 juntos escribirán una nueva leyenda. La leyenda de cómo el amor verdadero sana lo que el poder destruye. El cachorrito comenzó a crecer. Ante nuestros ojos, su forma se expandió, transformándose. En segundos, donde había estado un cachorrito pequeño, ahora había un lobo magnífico, tan blanco como la nieve, tan grande como un caballo, con ojos que contenían las estrellas. Amanecer despertó en mis brazos, y en lugar de asustarse, rió. Extendió sus manitas hacia el lobo gigante, y Espíritu inclinó su cabeza majestuosa para permitir que los dedos diminutos tocaran su pelaje. He sido guardián de este niño desde antes de su primer aliento. He protegido a su madre cuando el mundo la abandonó, y he guiado al padre elegido de regreso a su propósito. Ahora mi trabajo aquí está casi completo, pero antes de partir, debo bendecir esta unión. Espíritu nos miró a Kael y a mí. Kael de la casa Piedra Luna. ¿Eliges a esta mujer no como omega, sino como igual? ¿La honrarás, la protegerás, pero sobre todo la escucharás? Sí, dijo Kael sin vacilación. Con cada fibra de mi ser.
El Ara, quien una vez fue de la casa Luna Sombra, pero ahora forja su propio camino. Eliges a este hombre no como salvador, sino como compañero. Lo apoyarás, lo desafiarás, pero sobre todo creerás en él. Sí, susurré, las lágrimas corriendo libremente. Sí, lo elijo. Y ambos eligen criar a este niño no con las cadenas de las expectativas, sino con las alas de la posibilidad. Sí, dijimos al unísono. Espíritu levantó su cabeza majestuosa y aulló. Un sonido que no era de este mundo, que hacía eco en las montañas, en los valles, en cada rincón del bosque. Y cuando el aullido cesó, una luz dorada descendió de la luna llena, envolviéndonos a los tres. Sentí algo cambiar en mi interior, no como el dolor de la marca de rechazo siendo arrancada, sino como algo sanando, la cicatriz en mi cuello, esa marca de vergüenza, se calentó brevemente, y cuando me la toqué, había desaparecido. En su lugar, sentí piel suave, sin marcas, y en mi muñeca apareció un nuevo símbolo. No una marca de posesión, sino una promesa, una luna entrelazada con un lobo, brillando con luz suave y plateada. Miré a Kael. En su muñeca había el mismo símbolo. Esta es la marca de los elegidos, no de los destinados, sino de aquellos que eligen. Llévenla con honor. Y ahora, vayan. Reconstruyan su clan. Críen a su hijo. Muestren al mundo que hay otra forma de liderar, con amor, con compasión, con fuerza nacida no del dominio, sino de la unidad. Espíritu comenzó a desvanecerse, su forma tornándose translúcida. «Espera», grité. «¿Te vas? ¿Para siempre? Mi trabajo aquí está completo, pero nunca estaré lejos. Cuando amanecer necesite guía, cuando enfrenten lo imposible, llamen a la luna. Y recordaré, siempre recordaré». Y entonces desapareció, dejando solo una brisa cálida y el aroma de flores silvestres. Marcus y los guerreros observaban con reverencia absoluta. «Mi alfa», dijo Marcus, cayendo de rodillas nuevamente. «Mi luna. Guíennos». Kael me miró, una pregunta en sus ojos. Asentí. Juntos, dimos un paso adelante. Y juntos, comenzamos el viaje de regreso. No al pasado, sino hacia un futuro que construiríamos con nuestras propias manos. 5 años después. La luna llena colgaba sobre el territorio de Piedraluna como había hecho miles de veces antes. Pero esta noche era diferente. Esta noche, la plaza central, donde una vez se celebraban ceremonias de poder y dominación, estaba llena de risas, de música, de vida. Me paré en el balcón de lo que ahora era nuestro hogar, observando la celebración abajo, el Festival de la Luna Nueva, una tradición que habíamos creado. Un festival que celebraba no el poder de los alfas, sino la unidad de todos. Omegas, betas, alfas, todos mezclándose libremente, compartiendo comida, historias, alegría. Sentí brazos rodeándome por detrás, y sonreí incluso antes de que Kael apoyara su barbilla en mi hombro. ¿Recordando?, preguntó suavemente. Siempre, respondí, tocando la luna de plata que todavía colgaba de mi cuello. Ahora tenía compañía. El símbolo de nuestra unión brillaba suavemente en mi muñeca, nunca desvaneciéndose, siempre presente. ¿Puedes creer cuánto ha cambiado? Tú cambiaste todo, dijo besando mi sien. Cuando llegamos aquí hace 5 años, el clan estaba roto, dividido, asustado. Y tú les mostraste otra forma. Habían sido años difíciles. Reconstruir un clan desde sus cimientos nunca era fácil. Hubo resistencia, especialmente de aquellos que se aferraban a las viejas tradiciones de jerarquía estricta. Pero lentamente, con paciencia y determinación, habíamos creado algo nuevo. Clínicas de sanación dirigidas por omegas que antes eran considerados débiles. Consejos donde todas las voces importaban, no solo las de los alfas. Escuelas donde los cachorros aprendían que su valor residía en su carácter, no en su rango de nacimiento. Y en el centro de todo, nuestra familia. Nuestro ejemplo vivo de que el amor elegido era tan poderoso como cualquier vínculo de destino. «Mamá, papá». La voz aguda atravesó mis pensamientos. Me giré justo a tiempo para ver a Amanecer corriendo hacia nosotros, sus ojos grises brillando con emoción. A sus 5 años,
Ya mostraba señales de convertirse en un líder, pero no el tipo de líder que dominaba, sino el tipo que inspiraba. «¿Qué sucede, mi amor?», pregunté, arrodillándome para estar a su altura. «El anciano dice que va a contar la historia de cómo nos convertimos en familia. ¿Puedo ir a escuchar?». Miré a Kyle, quien sonrió. «Por supuesto que puedes», dijo. «Pero recuerda, sé amable con todos, incluso con quienes son diferentes a mí», recitó Amanecer, claramente habiendo escuchado esto 1000 veces. «Y recuerda que la verdadera fuerza viene de ayudar a otros, no de estar por encima de ellos». «Exactamente», dije besando su frente. «Ve, nos reuniremos contigo pronto». Lo observamos correr de vuelta hacia la multitud, donde otros cachorros ya se reunían alrededor del anciano Marcus, quien había asumido el rol de guardián de historias del clan. «¿Crees que alguna vez le contaremos toda la verdad?», preguntó Kyle. «¿Sobre su padre biológico? ¿Sobre el rechazo?». «Cuando sea mayor», respondí, «cuando pueda entender que las decisiones de Darius no definen quién es él, que el hombre que lo crió, que lo amó, que estuvo presente cada día de su vida, ese es su verdadero padre». Kyle me atrajo más cerca, y permanecimos así, observando nuestro clan, nuestra familia, nuestro hogar. En el cielo, la luna brillaba con intensidad particular, y por un momento habría jurado ver la silueta de un lobo blanco gigante corriendo entre las nubes, sus ojos dorados mirando hacia abajo con aprobación. Espíritu nunca había regresado en forma física, pero sentía su presencia constantemente. En los momentos de duda, cuando una decisión difícil debía tomarse, sentía ese empujón suave, esa voz de terciopelo en mi mente recordándome quién era. «¿Sabes qué día es hoy?», pregunté a Kyle suavemente. 6 años exactos desde la noche que me rechazaron. 6 años desde que pensé que mi vida había terminado. Me giré en sus brazos para mirarlo directamente. «Y mira dónde estamos ahora. Mira dónde estás ahora», corrigió. «Luna de piedra luna, sanadora, líder, madre, la mujer más fuerte que he conocido. No habría llegado aquí sin ti», dije honestamente, «sin tu fe en mí, sin tu amor que nunca exigió pero siempre dio. Y yo no estaría vivo sin ti», respondió, «sin tu compasión que me salvó cuando era un desconocido sangrando en tu puerta, sin tu perdón que me enseñó que podía volver a amar sin traicionar la memoria de quienes perdí». Nos besamos suavemente, un beso que sabía a promesas cumplidas, a sueños realizados, a amor que había sido elegido cada día durante 5 años, y sería elegido cada día que restara. Desde abajo, escuché la voz de Marcus comenzar la historia. Había una vez una Omega que lo perdió todo, y un Alfa que había olvidado cómo vivir, y un bebé que lloraba sin parar, hasta que un cachorrito blanco apareció en la puerta. Sonreí, lágrimas de gratitud deslizándose por mis mejillas. «¿Lista para volver a la celebración?», preguntó Kyle. «En un momento», dije, mirando la luna una última vez. «Solo quiero recordar este momento, este sentimiento de paz, de plenitud, de haber encontrado finalmente mi lugar en el mundo». Toqué la luna de plata en mi cuello, el símbolo en mi muñeca, y finalmente coloqué mi mano sobre mi vientre, donde una nueva vida crecía. Un secreto que compartiría con Kyle esta noche, bajo esta misma luna que había presenciado mi destrucción, y ahora presenciaba mi completa restauración. El destino me había roto, el amor me había rehecho. Y ahora, bajo esta luna llena que brillaba como bendición, rodeada por mi familia elegida, mi clan sanado, y el hombre que había elegido amarme cada día, comprendí una verdad fundamental. No era el destino quien escribía mi historia, era yo. Y esta historia, esta hermosa, dolorosa, milagrosa historia, había encontrado finalmente su final feliz. No porque no hubiera más desafíos por delante. Lo sabría, siempre lo sabría, sino porque había aprendido que incluso en la oscuridad más profunda, incluso cuando todo parece perdido, la luz siempre encuentra la manera de regresar. A veces en forma de un cachorrito blanco con ojos dorados, a veces en forma de un alfa que necesitaba tanto sanación como tú, y siempre, siempre, en forma de amor que se niega a rendirse. Tomé la mano de Kyle. «Ahora estoy lista», dije.
Vamos a casa. Y juntos, bajo la luna que nos había visto caer y levantarnos, descendimos hacia nuestra familia, hacia nuestra vida, hacia nuestro futuro, finalmente, completamente, maravillosamente libres. El destino me rompió, el amor me rehizo, y ahora finalmente soy libre. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda y nos anima a seguir produciendo este contenido para ustedes. Para más historias como esta, haz clic en el video que está apareciendo ahora en la pantalla. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu parte favorita y desde qué ciudad y país me estás viendo. Activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos capítulos. Gracias por mirar y nos vemos en la próxima historia.